Quiero pedirles que me acompañen, por favor, a Mateo 3, versículo 13 al 17. Y lo vamos a leer. Este es un pasaje muy interesante acerca de Jesús. La verdad es que Jesús es nuestro ejemplo cuando Él estuvo como hombre aquí en la tierra, porque nosotros tenemos que imitar lo que Él hizo. Para eso estuvo aquí, para eso Él estuvo formando a sus discípulos y para eso dejó escrito todas las cosas. Y la palabra del Señor dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Todos conocemos este pasaje de la palabra del Señor, pero es importante ver que antes que Jesús comenzara su ministerio, tuvo que ir con Juan el Bautista para poderse bautizar. Juan el Bautista era un predicador especial, ustedes. Todos sabemos cómo era él. Y él predicaba el arrepentimiento. Eso era realmente el llamado que él tenía. Él venía a preparar el camino al Señor, pero solo se podía preparar a través del arrepentimiento, porque solo el que tiene un corazón limpio puede ver a Dios. Si nosotros no tenemos un corazón limpio, pero limpiado por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu, por la sangre del Cordero, es difícil que podamos entender su palabra. Es imposible que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Es imposible que podamos conocer realmente el propósito que tiene para cada uno. Desde que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, de acuerdo al Salmo 139, Él ya tiene un destino. Por eso es que habla de la predestinación. Pablo habla mucho sobre la predestinación. Y la predestinación no tiene que ver con salvación, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y la palabra del Señor es clara cuando dice, ¿verdad?, que el Señor dio su vida por todos. Pero media vez nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento el Padre puede empezar a trabajar para que se cumpla su propósito en nuestra vida. Ahí ya está la predestinación. Él nos escogió ¿para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro destino? Porque nosotros nacemos en pecado. Eso lo vimos la vez pasada que me tocó compartir, ¿verdad? Cómo los niños nacen en pecado. Hay que irlos formando para Cristo, para que sus corazones se limpien. Y entonces lo que verdaderamente quiere el Señor es empezarnos a guiar, porque el lugar donde nacimos, donde crecimos, el ambiente que hubo a nuestro alrededor, siempre lo desvía uno del plan perfecto de Dios, porque ahí está el enemigo, el mundo, la carne, todo nos desvía. Por eso necesitamos venir a Cristo, para que el Espíritu venga y el Espíritu nos guíe. Y estamos viendo que en su humanidad Jesús también tuvo que venir. Y tuvo que venir no porque Él hubiera pecado. Hebreos es muy claro cuando dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Sin embargo, Él tenía una naturaleza también humana. Y esa naturaleza humana era la que Él tenía que entregarle al Señor, porque tenía una naturaleza divina. El Espíritu fue el que lo engendró en María, pero también tenía parte humana. Entonces Él tenía que pasar por ese proceso. Por eso dijo: deja para que se cumpla toda justicia. Era importante que eso sucediera. Pero entonces vemos nosotros que cuando Él llega, por supuesto que Juan lo reconocía. Y entonces dice: ¿cómo me vas a bautizar tú a mí? Yo tengo que ser bautizado por ti. Por eso le dijo: dejemos que se cumpla la voluntad de Dios para que se haga todo justamente, que haya justicia en eso, porque Él como humano tenía que pasar por eso. Y es que el bautismo de Juan era un bautismo
como dijimos, era de arrepentimiento. Entonces la gente que llegaba con Juan y escuchaba el mensaje de Juan se arrepentía. Y la señal de ese arrepentimiento era el bautismo. Esa era la señal de que se arrepentían, y también era la señal de que ellos estaban dispuestos a un cambio de vida. Por eso era importante que eso sucediera. Pero sucede algo importante también, porque vemos nosotros en la palabra de Dios que él tenía que bautizarse, aparte para limpiarse de su parte humana. Nosotros sabemos que Juan necesitaba ver la señal del Espíritu Santo, porque ustedes se recuerdan que Juan dice, ¿verdad?, que el Señor le había dicho que sobre el que posara el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Entonces Juan tenía que verlo con sus ojos, pero Jesús necesitaba también ser lleno del Espíritu Santo, porque al ser lleno del Espíritu Santo, él iba a recibir el poder de lo alto, porque él era humano también. Entonces necesitaba el poder de lo alto, necesitaba sabiduría, necesitaba revelación, necesitaba el ungimiento. Así que los dos necesitaban que ese momento se llevara a cabo, porque fue ahí donde terminó de entender Juan quién era Jesús, el Mesías. Y Jesús fue lleno. Y sin embargo nosotros vemos que pasa algo maravilloso, porque dice el versículo 16 del capítulo 3 de Mateo, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínense qué momento más glorioso y poderoso. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende cuando Jesús sale del agua. Nosotros sabemos que por eso es que ahí está nuestra identidad con Cristo, en el bautismo. Es ahí donde morimos al pecado, somos sepultados juntamente con Él y resucitamos a una nueva vida. Y Jesús sale ahí empoderado, ungido. Y encima algo importante, que viene el Padre, y el Padre viene y le dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mire, ahí fue donde Dios afirmó que Él era el Padre de Cristo, que Cristo es su Hijo. Y tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque ustedes saben que Él tuvo un padre adoptivo. Yo me imagino que Jesús tuvo que pasar su bar mitzvah. ¿Y quién fue el que lo presentó? José. Y ustedes saben que dicen que las palabras que usaban los padres en esa época cuando presentaban a sus hijos, ¿verdad?, cuando llegaban al bar mitzvah, la palabra que decían: este es mi hijo en quien me complazco. Y esas palabras se las dijo José, pero no se las había dicho su padre. Así que ese día el padre reafirmó que él se complacía en él, porque sabía que aquel hijo le había dicho: sí, yo voy, y vino. Y eso era importantísimo. Así que imagínense que Jesús ya podía empezar su ministerio, porque ya había sido lleno del Espíritu Santo y ya había sido aprobado por el Padre. Y muchos oyeron esa voz. Algunos lo oyeron como un trueno, algunos lograron discernir lo que se estaba hablando. Así que Jesús estaba listo, aparentemente listo para empezar su ministerio. Pero resulta que no estaba del todo preparado. No estaba del todo preparado. Y uno dirá: ¿y entonces no es suficiente haber recibido al Espíritu Santo? ¿No es suficiente que el Padre dijera: me complazco contigo? ¿No era suficiente ese bautismo aún de agua? Pues parece que no. Parece que no. Faltaba algo más
que tenía que hacer. Y ahí es donde nosotros vamos, por favor. Vamos a ver, siempre vamos a ir a Mateo 4. Vamos a Mateo 4, verso 1. Y entonces, mire, él viene y vimos, todavía le faltaba algo para estar preparado. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Mateo, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire nada más y nada menos lo que le faltaba a Jesús. Tenía que ir al desierto. Tenía que ir al desierto porque hay muchas cosas que él tenía que aprender todavía. No es suficiente la unción, no es suficiente el poder, no es suficiente esa llenura del Espíritu. Lo que necesitamos es lo que el Espíritu tiene que formar en nosotros para poder hacer la obra. Y él tenía que hacer una obra muy grande en Jesús. Así que fue llevado al desierto. ¿Y quién lo llevó? El Espíritu Santo. Y mire, el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús y lo formó en el vientre de María. El Espíritu Santo fue el que lo guió todo el tiempo, fue el que lo ungió. Pero Él es el que lo lleva ahora al desierto. ¿Y sabe qué? Nosotros también tenemos que ir a ese desierto. Porque nosotros, incluso cuando usted mira el Salmo 23, que a todos cómo nos gusta ese salmo, ¿verdad? Y hay gente que hasta en la Biblia la tiene abierta en el Salmo 23 en su casa y otras en el 91 para protección. Pero si ustedes miran, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me conduce, ¿verdad?, a prados verdes, aguas de reposo. Pero ¿a dónde más nos lleva el Señor? Él nos lleva ¿a dónde? ¿A qué lugar nos lleva que no nos gusta? Al valle de la sombra y de la muerte. Porque Él está diciendo: tu vara y tu cayado me dan aliento. Entonces, ¿quién nos va guiando? ¿Quién nos va guiando al valle de la sombra y de la muerte? Él, el Espíritu. ¿Pero para qué nos lleva? Porque dice que Él va a hacer que aderecemos una mesa delante de nuestros angustiadores. Él ya aderezó esa mesa con los frutos del Espíritu. Porque ¿qué es el aderezo? Lo que le da sabor a la comida, ¿no es cierto? Pero aquí es el fruto del Espíritu: paz, fe, fortaleza, templanza, dominio propio, amor. Él tiene que formar en nosotros el carácter de Cristo. Él tiene que hacer en nosotros. Si lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Y nosotros hemos escuchado muchas veces a mucha gente que dice: ay, no, es que mira, cuando yo recibí a Jesús como Señor y Salvador, ay, mira, yo sentí algo lindo y empecé a sentir ganas de servir al Señor, y yo sentía ganas de orar por la gente, yo quería ir a visitar enfermos, y yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo, y hemos platicado con la gente que les cuenta lo mismo. Y sin embargo, después de un tiempo de tener esa emoción y esa sensación de querer servir, de querer orar, de querer hacer, como que algo pasa y lo perdemos. Mucha gente ya no lo sigue sirviendo. O mucha gente quiere servirlo a su manera. Hay quienes van a buscar un pastor y se ponen a su servicio para querer servir. Hay otros que buscan a un amigo y le dice: llévame a tu grupo, yo quiero servir ahí contigo. Hay quienes se van a inscribir al grupo de alabanza porque quieren ser adoradores. Pero en nuestra propia fuerza estamos tratando de ver qué hacemos por servir al Señor, pero no hemos entendido que primero hay que ir a un desierto. Pero quiero decirles que los desiertos del Espíritu Santo son unos desiertos preciosos. Mucha gente dice: yo estoy pasando un desierto, no oigo a Dios, no lo siento, no logro saber para dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Pero déjenme decirle que el desierto del Espíritu Santo es el desierto donde hay más presencia de Dios.
Usted puede ver lo que pasó con Israel cuando ellos fueron al desierto de Sinaí. ¿Qué pasó? Había fuego de noche y había nube de día. Había maná, había codornices. La ropa no se les gastaba, pero alegaban parejo. Pelearon parejo con Moisés y renegaban de Dios todo el tiempo. A pesar de que ahí estaba la columna de fuego para darles calor en la noche, ellos alegaban del frío. Y a pesar de que había una nube, alegaban del sol. Porque así somos, no logramos ver las cosas de Dios, porque siempre queremos ver lo que queremos ver. Y cuando no tenemos lo que queremos, dejamos de ver lo que ya tenemos, lo que ya nos dio, lo que Él está haciendo, lo que Él quiere de nuestra vida, lo que Él quiere para nosotros. Y por eso hay tanto cristiano que está frustrado, porque no logramos ver lo que Dios está haciendo cuando estamos en el desierto. Pero es importante que lo pasemos. Así que nosotros podemos ver qué dice la palabra de Dios. Verso 2 del capítulo 4 de Mateo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire qué atrevido el tentador. Y fíjese que es importante que nosotros veamos aquí quién es el tentador, porque el libro de Santiago nos dice claramente que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino de la propia concupiscencia del corazón se da luz el pecado. Pero Él nos da la salida. Pero estamos viendo el tentador. Y el Espíritu Santo lo tuvo en el desierto 40 días en oración y en ayuno, porque para poder comenzar su ministerio tenía que aprender a vencer al enemigo. Si no vencemos al enemigo, si no nos vencemos nosotros mismos, si no vencemos nuestra carne, si no vencemos el mundo, ¿cómo pretendemos entonces servir al Señor y cumplir el propósito que Él tiene? Jesús venía para vencer el pecado, para vencer el mundo y para vencer a Satanás. Para sacarnos del mercado de la esclavitud donde Él nos tenía metidos. O sea que la lucha del Señor venía a ser contra el enemigo. Y tenía que empezar por vencerlo si quería definitivamente tener ese ministerio glorioso y poderoso que Dios tenía para Él. Él le había dicho: sí, yo iré. Y voluntariamente el Señor Jesús vino a poner su vida por nosotros. Y Él fue y se bautizó. Miren, cuando Él se bautizó con Juan el Bautista, Él se humilló. Él era Dios, pero dejó que lo bautizara Juan, un hombre. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo. Pero aún así el Espíritu Santo sabía que tenía que aprender a vencer lo que tenía que ser vencido. ¿Qué es lo que tenemos que vencer nosotros? Porque muchas veces nosotros estamos en pruebas y nos enojamos y nos molestamos y discutimos y alegamos, pero no nos damos cuenta que esa es una batalla en un desierto espiritual que el Espíritu nos tiene metidos para que venzamos. Si yo no venzo mi carne, si no me venzo a mí misma, si no venzo mi carácter, definitivamente, ¿cómo voy a vencer lo demás? La obra del Espíritu empieza por uno. Y si no estamos dispuestos a someternos, si no estamos dispuestos a decirle amén, entonces el Espíritu se contrista, porque no lo dejamos hacer lo que tiene que hacer. Así que viene y lo lleva directamente al tentador, pero lo lleva preparado en oración y ayuno. Y ahí vemos nosotros la importancia del ayuno.
40 días y 40 noches. ¿Por qué pudo hacer ese ayuno? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y cuando nosotros podemos hacer ese tipo de cosas es porque el Espíritu de Dios está con nosotros, porque el Padre se complace en que hagamos esas cosas, pero sabe que no podemos solos, que necesitamos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino para darnos poder, no solo poder para ser testigos de Jesús, poder para vencer primero nuestra carne. Después vencer las cosas del mundo que nos atraen y nos apartan de Dios, y luego al enemigo. Así que dice la palabra del Señor que vino el tentador. ¿Y qué es lo primero que le dice? Si eres hijo de Dios. Y mire, eso es lo primero que el tentador quiere hacer con nosotros: hacernos dudar de Dios. Mire cómo nos cuesta entender que Dios es Padre. Nosotros decimos somos hijos de Dios porque lo leemos, porque nos lo han dicho, porque lo repetimos, pero lo creemos. Nos sentimos verdaderamente hijos de Dios. Sentimos de verdad, creemos que Él es nuestro Padre. Y la Biblia dice claramente en Romanos que nadie llama Padre a Dios si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que quiere es eso: nos trae a Cristo para de Cristo llevarnos al Padre, y que podamos tener esa relación de hijos, porque cuando nosotros tenemos una relación de hijos, tenemos una relación de confianza. No tenemos temor, nos acercamos a Dios sabiendo que Él nos escucha, que Él nos responde. Así que es una batalla, verdaderamente es una batalla la que tenemos, pero nos hace dudar, como por ejemplo, ¿será que Dios me oye? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios me va a ayudar en esta situación? ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? Y dudamos de que seamos sus hijos, dudamos de que Él pueda ayudarnos, dudamos que Él pueda hacer algo. ¿Y sabe por qué no vemos la respuesta de lo que pedimos? Porque no hemos vencido nuestra carne. Yo quiero que el Señor me quite un pecado de encima, pero no lucho contra ese pecado. Yo les he contado en otras oportunidades, yo tenía ira, de verdad, yo era una persona iracunda. Pero cuando yo estaba leyendo Colosenses 3 y vi en Colosenses 3 que decía: quítese de vosotros toda maledicencia, toda palabra deshonesta de vuestra boca, todo. Mire, quítese de vosotros. No estaba diciendo yo se los voy a quitar. Él nos está capacitando porque nosotros tenemos que vencer la carne. Mire, si yo tengo cáncer en el estómago, Dios tiene que meter la mano, el Espíritu tiene que meter la mano en el estómago para arrancarlo, desarraigar ese cáncer. Pero si yo tengo un problema de mi alma, de mi carne, yo tengo que vencerla. Pero el vencedor está conmigo, y la Biblia dice que porque Cristo venció, nosotros venceremos con Él. El problema es que no queremos ceder nuestros derechos al Espíritu Santo para vencer ese pecado que nos asedia. Y acuérdense que la palabra del Señor dice que tenemos que aprender a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús. Jesús es el ejemplo. Tenemos que aprender y dejar que el Espíritu nos lleve al desierto y nos muestre y nos diga: aquí está el tentador. Así que cuando tú estás siendo tentado en un área de tu vida, es el tentador y tienes que vencerlo. Tienes que vencerlo. Y puedes, el Espíritu está contigo y está esperando a que le digas: Espíritu Santo, hagámoslo juntos. Tú estás conmigo, me sujeto a ti, ayúdame.
Pero empezamos a luchar y cedemos. Y si Jesús tuvo que ir al desierto y tuvo que ayunar, no lo tendremos que hacer nosotros. Tuvo que enfrentarse. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que usa sus experiencias de vida en Cristo para querer vencer. Ya venció una vez y después va a querer vencer con las mismas armas y de la misma manera. Y no es así. Pero si nosotros nos damos cuenta, fíjese que cuando él viene, el tentador, y le dice en el verso 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, el verso 4 dice que Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no empezó, ¿qué te pasa, Satanás? ¿Acaso no acabas de oír que ahí en el Jordán el Padre dijo que soy su hijo y se complace conmigo? ¿Acaso no te diste cuenta que cuando salí del agua el Espíritu Santo vino sobre mí? Él no se puso a discutir de sus experiencias espirituales. Él no perdió el tiempo con eso. Y a veces nosotros decimos, es que yo ya lo hice una vez, así, y entonces yo vuelvo a coger las mismas armas y yo voy a enfrentarme. No, yo no puedo perder el tiempo de esa forma, porque cada caso es diferente, cada lugar pasan cosas distintas y Dios hay cosas que tiene que vencer. Así que él no se puso a discutir con el diablo y a decirle, ¿qué te pasa? Ubícate, acabas de oír. Él le dijo, escrito está. Y cada vez que lo quiso tentar, su respuesta era escrito está. ¿Por qué? ¿Cuál era entonces la verdadera intención del Espíritu con Jesús? ¿Que confirmara que era hijo de Dios? El Espíritu quería que Jesús se diera cuenta del poder de la palabra de Dios, de la palabra escrita del Señor. Quería que se diera cuenta el poder que salía de su boca cada vez que él mencionaba la palabra de Dios. Escrito está. Es la palabra de Dios con la que tenemos que vencer. Vencernos a nosotros mismos, vencer el mundo, vencer el pecado, vencer al tentador. Imagínense lo que le muestra el poder que sale de tu boca, Jesús, cuando tú dices, escrito está. Y ese es el único poder que el Espíritu nos da a nosotros, porque Dios siempre va a respaldar lo que Él dijo. Y miren, nosotros tenemos que saber esto, porque voy a ver, yo había escrito la cita bíblica. Mire, Deuteronomios 8, del 1 al 3. Deuteronomios 8, del 1 al 3 dice, es cuando le da, ¿verdad? Cuando ya está rectificando Moisés las leyes que Dios había dado. Y dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire, pero ¿sabe qué es lo importante?
que está diciendo, te acordarás de los 40 años en el desierto, y a Jesús lo hizo estar 40 días. El 40 también es prueba. Pero los hizo estar 40 años en el desierto, afligiéndolos, probándolos, para saber qué había en el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Vamos a obedecer o no vamos a obedecer a Dios? ¿Lo vamos a obedecer o no lo vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer su palabra o no la vamos a obedecer? Lo que estaba probándoles a todos los israelitas que salieron de Egipto era el corazón. ¿Me van a obedecer o no me van a obedecer? Porque quiero que aprendan que no solo van a vivir de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Miren, lo que tiene poder es la palabra del Señor. Yo les he contado mi testimonio de la última vez que yo me enfermé, cuando el Señor me empezó a sacar de esa crisis, cuando yo volví en sí después de la inconsciencia, y yo sabía, yo sentía en mi espíritu que me estaba muriendo. Y fue cuando le dije, Señor, solo te pido que tengas misericordia de mí. Y en ese momento, cuando yo dije esas palabras en mi corazón orándole a Él, el Señor me habló, el Espíritu me recordó el Salmo 107. Envió su palabra y lo sanó. E inmediatamente oigo, no soy digno de que entres en mi casa, pero envía la palabra y mi siervo sanará. Y en ese momento, cuando yo oigo, envió la palabra y envía la palabra, digo yo, Dios mío, hay una palabra que tú tienes que enviar para que yo pueda salir de esta situación. O sea, no era una oración la que yo necesitaba hacer. Yo lo que necesitaba es que Dios enviara la palabra que Él ya había dispuesto que me iba a sanar. El único que sabe de qué manera nos va a sacar de una situación es Dios a través de su palabra. Y entonces yo empecé a orar y le decía, Señor, envía la palabra que me va a sacar de aquí, envía la palabra que me va a sanar. Y todo el día yo oraba y llegaban a verme hermanos muy lindos y me decían, el Señor me dio esta palabra para ti. Y cuando me la daban, yo les decía gracias, pero en mi espíritu yo sabía que esa no era la palabra. Y yo seguía, Señor, envía la palabra, por favor, envía la palabra. Y yo solo oraba, no sabía qué palabra era, pero Él ya me había dicho, envió la palabra. Eso quería decir que yo necesitaba que le enviara la palabra precisa. Y un día, un domingo, le digo yo a mi esposo, mira, poneme la televisión, le dije, eran las 6 de la tarde. Hace mucho tiempo que no oigo palabra de Dios y yo necesito oír palabra. Y entonces puso enlace y estaba cabalmente, Claudio Fraser era el que estaba predicando, y cuando termina de orar, la esposa le quita el micrófono. Yo les he contado eso y él se le queda viendo porque se lo arrebató. Le dijo, perdóname, pero hay una palabra que el Señor me está diciendo que tengo que enviar para una persona que está en una situación difícil, pero Él le tiene que enviar la palabra que lo va a sacar de ahí. Y entonces me dijo, yo tengo la palabra que tú necesitas, pero antes de enviarte la palabra, le ordeno a ese espíritu de enfermedad y muerte que te tienen atada a esa cama, que te suelten en el nombre de Jesús. Y esta es la palabra, y la palabra era Romanos 8:11. Si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos mora en ti, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos vivifica tu cuerpo mortal. Y dijo, en el nombre de Jesús, levántate y se sana. Mire, era la palabra de Dios la que a mí me iba a sanar. No eran las oraciones de todos los hermanos que llegaron. Había mucha gente orando por mí y Dios los bendiga. Pero las oraciones de esa gente hicieron que la palabra de Dios se moviera. Entonces estamos viendo que hay poder en escrito está. Y si nosotros aprendemos de verdad a ser guiados por el Espíritu Santo y a oír la voz del Espíritu Santo y entender que la respuesta a nuestras necesidades está en la palabra de Dios, veremos su gloria y su victoria, pero no hay otra manera de tenerla.
Para eso son los desiertos. Ahora yo entiendo lo que yo estuve viviendo en el hospital todo ese tiempo. Era un desierto. Yo estaba en un desierto aprendiendo algo, porque los desiertos son para aprender. Los desiertos son la escuela del Espíritu de Dios que fue enviado para que nosotros tengamos poder. Poder para dar testimonio, porque ustedes saben que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, no, el capítulo 1, Jesús les dice, cuando ya estaba, ¿verdad? Para irse, les dice que se queden en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre y reciban poder, y le van a ser testigos. ¿Testigos de qué? De todo. Ellos eran personas que estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Pero nosotros somos testigos de todo lo que Jesús sigue haciendo a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir dando testimonio, y hoy doy testimonio que escrito está. Es el poder de Dios, es la espada de Dios, porque dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es la espada. Cuando nosotros estamos leyendo Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, dice que nosotros, ¿verdad?, ceñimos los lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, pero cuando usted va al diccionario, está hablando logos, y usted busca qué significa esa palabra verdad, es logos, y logos es palabra escrita. Pero luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cuando usted va al diccionario a buscar lo que significa, ahí le dice rema. Entonces, la verdad es el logos, pero el rema es escrito está, que usted necesita para un momento decisivo de su vida. Eso es el logos, la palabra escrita, que cuando llega el Espíritu de Dios y le da vida, se convierte en el rema, que nos va a sacar de una situación, o que va a hacer que se active la palabra de Dios para algo en nuestra vida. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Para eso es que el Señor dejó su palabra, y para eso llevó a Jesús. Y por eso 3 veces que el tentador lo quiso tentar, Él le contestó: escrito está. Y ¿sabe qué? Vemos en Jesús la forma en que el enemigo también nos quiere tocar a nosotros, porque usted sabe que llega después con Jesús, y ¿qué hace? Lo lleva a un pináculo y le muestra todos los reinos, todas las riquezas, toda la gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adoraras. Y por supuesto que ¿a qué venía Jesús? A recuperar lo que el enemigo le había quitado a Adán cuando Dios se lo dio. Y se lo estaba ofreciendo, devolvérselo. El problema es que se lo quería devolver sin cruz, sin sangre, sin salvación. ¿Y cuántas veces nos pone las cosas fáciles y nosotros, como es fácil, decimos: ah, este es Dios? Jesús pudo haber dicho: gracias, Señor, me lo estás devolviendo fácil. Pero Él sabía que no, que sin salvación Él nunca iba a recuperar eso, que era un engaño del enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a discernir. Hay cosas que parecen tan fáciles ustedes, pero no vienen de Dios. Y muchas veces la gente dice: no, esto es de Dios, porque lo que es de Dios sale fácil. ¿Quién dice que sale fácil? Pregúntenle a Jesús, tuvo que ir a la cruz. Discernimiento, pero el discernimiento solo viene por el Espíritu de Dios. Y miren, es importante entender, si Jesús necesitó del Espíritu Santo, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros? ¿Cómo no vamos a necesitar su unción, su fuerza, su poder, su sabiduría, su entendimiento, su revelación, su discernimiento? Sin el Espíritu Santo, un cristiano no es nada. Por eso era importante. Mire, cuando Jesús se bautizó, Él salió del agua y fue lleno del Espíritu Santo.
¿Y sabe qué fue lo importante de ese momento? Que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y se quedó para siempre en él. Porque antes iba a usar a una persona, tomaba al profeta, el profeta profetizaba y el Espíritu se iba. Pero a partir de ese momento se quedó en un hombre, Jesús hombre, como está ahora en nosotros. Ahora vino para quedarse en nosotros. Porque eso es lo más importante que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. Vení, por favor. Quédateme ahí, aquí abajo. Mire, ahí abajo, abajo, quédate. Fíjese que antes el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estaba con los discípulos. Incluso Jesús era el que estaba con los discípulos. Andaban con Jesús, comían con Jesús, miraban hacer milagros a Jesús, iban a donde Jesús iba. Pero no pasó nada a ustedes. Uno lo negó, otro lo vendió, otros salieron corriendo, solo uno se quedó con él. Pero después vino el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo ya era Dios en nosotros. Ya no con nosotros, en nosotros. Él está dentro. Él habita en nuestro corazón. Por eso es que dice la palabra que aún no hemos pedido algo y Dios ya sabe lo que vamos a pedir. Porque el Espíritu está aquí, conoce nuestros corazones. Gracias. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Él vino para quedarse. No se va. Lo contristamos, se entristece, por supuesto, porque no lo dejamos obrar. Y miren, el otro día estaba yo en un grupo compartiendo acerca del Espíritu de Dios. Y mire, el Señor dio una revelación maravillosa que yo nunca la había visto hasta ese día. Pero ustedes se recuerdan que el día que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, ese día ustedes pasó algo glorioso que yo hasta el martes lo entendí. Pero dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego, y declaro que hoy hay lenguas de fuego sobre cada uno de nosotros, porque rompimos un montón de cosas para estar aquí y aquí estamos. ¿Por qué? Miren, cuando uno hace de todo para llegar a un lugar, cuando uno sabe que, y estuvieron sacando, ¿verdad?, los posts ahí de que iba a estar cerrada carretera y que buscaran lugares por donde ir. Dice uno, no va a haber gente, pero bendito sea Dios, ustedes están aquí. Pero miren, mis hermanos, de verdad, cuando uno hace un esfuerzo por buscar a Dios, por tener un encuentro con Dios, por encontrarse con el Espíritu de Dios, Dios ahí está para hacer su obra. Y yo sé que Dios va a hacer algo hoy, porque Dios es así. Pero ese día estamos y dice, había lenguas de fuego repartidas. Y cada uno empezó a hablar en la lengua que el Espíritu le daba. Pero había mucha gente, porque en Pentecostés era una de las fiestas donde todos los hombres tenían que estar en Jerusalén en el templo. Eran 3 fiestas, lo hemos hablado: Sucot, Pascua y Pentecostés. Así que imagínense la cantidad de gente que había en el templo. Mas muchos llevaban a sus esposas y llevaban a sus hijos, así que era mucha gente. Y todos oyeron ese estruendo y fueron corriendo. Y cuando llegaron, dicen que los oían hablar, ¿qué? En su propio idioma. Y decían, bueno, ¿y no son galileos todos estos? ¿Y por qué los oímos hablar en nuestra lengua de los lugares donde nosotros somos? Y en ese momento el Señor me mostró algo y me dijo, ora para que yo te dé el idioma de tus hijos y puedas hablar con ellos y te entiendan. ¿Se da cuenta? Muchas veces los pleitos son por los malos entendidos. Hablamos, pero yo digo una cosa y la gente me entiende otra. Pero ellos entendían
lo que estaban hablando. Y me dijo, ora para que puedas comunicarte con ellos en el idioma que ellos hablan. Cuando usted necesite hablar con una persona y usted sabe que es una persona difícil y que siempre hay problemas, empiece a orarle al Espíritu Santo y dígale, prepáralo, Señor, y dame la lengua en la que Él habla. Mi esposo, mi hijo, mi hija, quien sea, para que me pueda entender y yo lo pueda entender. Porque ellos entendían lo que hablaban y hablaban las maravillas de Dios. Y nosotros necesitamos comunicarnos con la gente de manera que podamos entendernos. Y le digo, Señor, ahorita en junio cumplo 45 años de darte mi vida y hasta ahorita estoy entendiendo eso. Pero mire qué bendición. Dame, Señor, las lenguas, dame el idioma que mi hijo habla para que me entienda y no peleemos cuando hablemos. Se da cuenta, con mi esposo, con mi papá, con quien sea. Mire todo lo que hace el Espíritu de Dios, que está escrito y no lo entendemos. Y ahí está diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y si nosotros ponemos atención a lo que está escrito y el Espíritu Santo, ese logos lo convierte en rema, vamos a tener victoria. Eso es exactamente lo que Él quiere. Entonces nosotros de verdad no le tenemos que tener miedo a los desiertos del Espíritu Santo, porque en esos desiertos nos lleva para liberación, para restauración, porque Él tiene que mostrarnos nuestro propio corazón, tiene que mostrarnos contra qué vamos a pelear la batalla, qué instrumentos usar para vencerlo. El instrumento es su palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra, Señor? ¿Cuál es la palabra? Mire, la palabra para mí era Romanos 8:11. El Espíritu de Dios que está en Cristo y lo resucitó de los muertos te va a resucitar a ti. Entonces realmente no es cualquier palabra, no es cualquier oración, es lo que el Espíritu pone en nuestra boca. Es lo que el Espíritu Santo muestra, es lo que el Espíritu. Imagínese que el Señor usó un programa que me imagino que era pregrabado. Pero el Señor ya lo tenía listo para ese día. Había ungido a esa mujer con esa palabra que era para mí. Y eso fue, nunca se me olvida, domingo 11 de septiembre y el jueves 15 de septiembre yo estaba saliendo del hospital. Mire, escrito está, escrito está. Ella usó una palabra que estaba escrita en la Biblia, una palabra de resurrección, porque era lo que yo necesitaba. Entonces verdaderamente nosotros podemos ver que eso pasó con Jesús. Jesús necesitaba ir a entender el poder de la palabra. Pero lo más importante, el poder que sale de su boca cuando habla la palabra, porque eso fue lo que hizo esa mujer, la esposa de Claudio Fraser. Ella habló la palabra que el Espíritu puso en su boca y esa fue la espada que atravesó mi corazón, mi cuerpo y me sanó. Eso quiere decir que cada vez que usted habla una palabra que el Espíritu le revela, hay poder, hay poder. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que cuando se convierte en un rema por el Espíritu de Dios, entonces, y fíjese que el rema es por el Espíritu de Dios, porque la palabra del Señor en Efesios 6 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el rema del Espíritu. El rema viene directamente del Espíritu. Él es el que revela, Él es el que muestra, Él es el que hace. Tenemos un Dios poderoso y un Dios glorioso, ustedes. Pero Él está diciendo hoy, quiero enseñarles el poder de mi palabra y quiero que aprendan a darse cuenta del poder que hay en su boca cuando hablan la palabra de Dios.
Eso era realmente lo que Él quería mostrarle a Jesús y lo que nos quiere mostrar a nosotros. Y entender que vamos a empezar un ministerio, que vamos a empezar un trabajo, no necesariamente en la iglesia, secular, de acuerdo a tu profesión, donde Dios te lleve, donde Dios te diga y como Dios lo haga. Porque si estamos en el rema de Dios, eso funciona. Así que Jesús primero tuvo que bautizarse y dejar el pecado abajo. Y luego salir para que los cielos se abrieran. Los cielos se tienen que abrir para que el Espíritu venga. Luego el Padre lo aprobó, pero tuvo que ir al desierto a vencer. Y nosotros somos más que vencedores por aquel que ya venció. Nosotros tenemos el poder de lo alto. Nosotros tenemos la espada del Espíritu. Nosotros tenemos la guianza del Espíritu de Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de su gracia y de su gloria. Hoy estamos recordando Pentecostés. Estamos recordando cuando vino el poder de lo alto. Estamos recordando cuando por misericordia el Señor envió su Espíritu, porque sabía que sin el Espíritu de Dios no hacemos nada. Y usted puede conocer a muchos cristianos sin el Espíritu Santo y conocen la palabra de Dios perfectamente bien, pero no tienen el poder. Es como muchos que tienen el poder pero no tienen la palabra, entonces no funciona. La palabra y el poder van juntos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, unir las dos cosas.